privilegio estar aquí reunidos juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un tiempo que a lo largo de toda la semana estamos anhelando estar juntos con el pueblo de Dios. Sabemos que de todas las actividades en muchas horas de la semana sabemos qué debemos de estar haciendo, y en otras horas no estamos tan seguros, tenemos 4 o 5 prioridades que atender y no estamos tan seguros. Bueno, quizás debería estar haciendo esto, híjole, eso fue una pérdida de tiempo, mejor hubiera hecho esto otro, pero podemos tener la seguridad de que en esta hora y en este día estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Él nos hizo, nos creó a su imagen, nos creó para su gloria, y podemos estar 100% seguros que Él quiere que estemos aquí juntos adorándolo a Él y escuchando su palabra. El texto que el Señor puso sobre mi corazón para este día es Hebreos 12, los primeros 3 versículos. Mencionaba que el libro de los Hebreos es fácil de encontrar porque es una carta que algunos muy respetados pastores y estudiosos piensan que lo escribió Pablo. Otros dicen no fue Pablo, tiene que haber sido algún otro. En realidad no menciona el libro quién lo escribió, pero está después del último libro que sabemos que escribió el apóstol Pablo. Así que si en realidad lo escribió Pablo, están en el lugar correcto, y si no lo escribió, también en el comienzo de los demás libros. Perdón, ya me está fallando la vista aún con los bifocales. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió con tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a orar brevemente. Nuestro Padre Celestial, te pedimos de forma especial en esta tarde que tú derrames tu espíritu sobre nosotros y que tu palabra forje nuestros corazones para que sean corazones que te aman a ti sobre todas las cosas. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea la que cambie nuestros corazones en este día, y si digo algo, Señor, que no está conforme con tu palabra, que eso perezca, Señor, porque sabemos que tu palabra nunca perecerá. Gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Nuestro enfoque, el primer punto que me gustaría revisar de este texto es la gran nube de testigos que tenemos en nuestro derredor. Y acabamos de hablar aquí, acaba el autor de describir a los
a muchos de los grandes y conocidos cristianos del Antiguo Testamento. El capítulo 11 de Hebreos, conocido por muchos como el capítulo de la fe, describe desde Abel por todo el Antiguo Testamento y la fe de estos hermanos. Y nos los imaginamos de alguna forma siendo testigos de lo que nosotros estamos viviendo en nuestra lucha por la fe aquí en la tierra. Muchos enseñan que las personas que están ahora presentes con Dios no se enteran de cosa alguna aquí en la tierra, y el argumento es, bueno, porque si vieran lo que está sucediendo, pudieran estar muy tristes, y sabemos que pues no hay tristeza, ¿no?, en la presencia de Dios en el cielo. Por otro lado, tenemos en Apocalipsis que sí, los santos están de alguna forma aún en presencia de Dios, conscientes de lo que pasa aquí en la tierra. Pues no es un tema sobre el que creo que deberíamos de tener opiniones muy severas, porque en realidad no es el punto, pero sí tenemos aquí que nos habla de una grande nube de testigos, y pudiéramos pensar en estos del capítulo 11 de Hebreos, pero también en otros hermanos y otras hermanas que tenemos en nuestro derredor, y algunos de nuestros padres en la fe. Tuve la oportunidad ayer de desayunar con mi hermano. Estuvo de paso. Yo pensé que regresaba a Colombia, pero me confundí porque estuve en Colombia 3 días y ahora se devuelve a Estados Unidos. Estuve en el aeropuerto entre las 5 y las 8 de la mañana, y las 9, perdón, y entonces fui muy temprano y desayuné con él. Tuvimos un tiempo bueno de compañerismo, y muchas veces bromeamos él y yo, porque al pasar de los años nos parecemos cada vez más a nuestro papá, Jaime, y entonces yo lo veo en él. Yo le digo, pues mira, eso es exactamente como papá lo hace, ¿no? Y él me dice lo mismo a mí, y entonces bromeamos que cuando fallezca mi papá nadie lo va a notar, porque ya nos van a tener a nosotros dos con todas las características, tanto buenas como malas, que tiene mi papá. Pero tenemos esa bendición de padres espirituales, como él es mi padre en mi caso, que tengo ese privilegio, pero también otros, como el pastor John Piper, que sí lo conozco en persona, aunque muy brevemente, hace 20 años, el pastor Timothy Keller, y no los menciono porque sean autoridad o porque yo crea que mencionándolos a ellos pues me da más autoridad. No, para nada. Es reconociendo la obra del Espíritu Santo en ellos para aclarar la palabra. Si nosotros pensáramos que nada más podemos leer la Escritura sin ninguna ayuda, o sin el ministerio, por ejemplo, del pastor Paco, del pastor Natán, estamos nosotros entonces despreciando la obra del Espíritu Santo por medio de ellos. Y él usa a sus siervos, nos usa con todo, y errores a veces que tenemos, y muchas veces fallas e imperfecciones, pero Dios nos usa, y es parte de esa nube de testigos que tenemos en nuestro derredor. El segundo punto que me gustaría ver aquí es cómo nos pone a Jesús como nuestro ejemplo. Nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador
de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nos está poniendo a Jesús como ejemplo aquí, y como algunos de ustedes saben, me gusta ver diferentes traducciones de la Biblia, en castellano, en inglés, que son los dos idiomas que he conocido casi toda la vida, y a veces hasta me pongo a ver versiones en francés o en portugués, que ahí medio le entiendo. Quizás es por las varias traducciones legales que tuve que hacer cuando recién comenzaba mi carrera como abogado. Y entonces me gusta ver cómo captamos el sentido de las palabras en otro idioma. Y me puse a ver una traducción que tengo por ahí y que tiene un sentido distinto, y lo quería leer porque creo que es importante fijarnos en las palabras de este texto. Comenzando con el versículo 2, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual, en lugar del gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia, y está sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Captaron la diferencia? Sí hay palabras, yo creo que la mayoría de las palabras ahí, aunque son diferentes, tienen más o menos el mismo sentido, pero cambió el sentido de una de las frases de forma importante. Esta traducción dice, en lugar del gozo que se le proponía. Y nuestra traducción Reina Valera dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Entonces, esta otra traducción como que establece una disyuntiva, que Jesús tenía la opción de el gozo por un lado y tenía por el otro lado el sufrimiento de la cruz. Y entonces esta otra traducción nos da a entender que el gozo lo dejó y se fue por la cruz, ¿no? Es una traducción católico-romana y creo que refleja un sentido de un Jesús pobrecito, un Jesús que da lástima, que está ahí clavado en la cruz. Dijo no al gozo y se fue con el sufrimiento. Pero creo que el sentido del texto es muy distinto. Es muy distinto. Y vamos a ver por qué esta otra traducción no está en conformidad con todo el resto del pasaje. Cristo tenía un gozo por delante de él. Tenía un gozo. Él sabía por qué iba a la cruz. No era nada más para sufrir. Sí, era para sufrir, pero era con una meta. De la gloria que iba a tener con el Padre. Le iba a estar restaurada. E iba a tener una gloria aún mayor de la gloria que tenía antes. Porque iba a rescatarnos a nosotros, su pueblo. Algo que no pudo haber hecho sin pasar por ese sufrimiento. El que le tenga lástima a Jesús, pues me parece muy absurdo. Jesús es el vencedor poderoso. Él rompió las cadenas de la muerte. Y él estaba fijando la vista en el premio, en el gozo, en el galardón. Y aquí el autor de Hebreos nos lo está poniendo como ejemplo. Y vamos a ver un poco cómo ese ejemplo de nos
nos aplica a nosotros. Tenemos que ver la fe cristiana y la gracia que Dios nos da. Es una gracia en la que se basa nuestra fe para el futuro. Nosotros a veces tenemos ese enfoque hacia el pasado, ¿no? Y a veces es bueno, es bueno porque es el fundamento de nuestra fe. Tenemos la Santa Cena, todas las semanas que celebramos, estamos mirando hacia el pasado. La resurrección es un evento que sucedió más o menos en el año 30, que sucedió en un momento de la historia. Entonces vemos hacia el pasado. Pero en realidad estos eventos están ahí para darnos confianza y fe para el futuro. Es una fe que se dirige hacia el futuro. Cuando tomamos la Santa Cena, recordamos la muerte de nuestro Señor hasta que Él venga. Por eso estamos recordando esa muerte, porque nos da seguridad de que Él va a regresar, de que Él viene. Y cuando vemos la resurrección, no es sencillamente un hecho de que pues alguien resucitó de entre los muertos, ¿no? Y tenemos otros ejemplos en la Biblia. Pensamos, quizás el más conocido es Lázaro. Hay otros que resucitaron de entre los muertos. Pero no es nada más un evento que sucedió, una anomalía histórica. Cristo es las primicias de la resurrección de nosotros, su pueblo. Por eso es tan importante, porque sabemos que Jesús resucitó y por eso nosotros vamos a resucitar también. Lo tenemos como algo seguro de nuestra fe. Primera de Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Ahora bien, a veces nos parece más loable, más honorable, más digno hacer algo sin ningún premio por delante, ¿no? Hacerlo porque es lo correcto, ¿no? No fijarnos en un premio. Y pensamos, y muchos teóricos nos dicen que en realidad esa es parte de la madurez. De que cuando somos chiquitos pensamos en algún premio, ¿no? Estamos practicando el piano o algo así, sabemos que si practicamos el piano nos han dicho que nos van a dar un dulce, ¿no? Entonces practicamos el piano, ¿no? O hacemos una tarea. ¿Por qué? Porque si acabamos la tarea, entonces nos podemos ir al día de campo o nos van a pasar una película que podemos ver. Y entonces estas personas dicen, bueno, pero eso ya pasamos de esa etapa, ya maduramos y sabemos que sencillamente pues se ensaya la música porque pues es lo que hay que hacer, ¿no? O hacemos nuestro trabajo, nuestro estudio, porque es lo que hay que hacer. Pero aún en esos casos, los músicos profesionales pues están buscando muchas cosas, ¿no? Están buscando la aceptación de los demás, están buscando el dinero quizás. Las personas que estudian o que trabajan, pues están buscando la aprobación también de los demás, de sus jefes, de sus clientes, el dinero también que les representa. Entonces, en realidad estamos diseñados así, para buscar premios. Y la única diferencia es cuál es el premio que vamos a buscar. ¿Estamos buscando premios aquí en la tierra, cosas materiales o la aprobación de los hombres? ¿Eso es lo que estamos buscando? ¿O estamos buscando
la aprobación de Dios, la sonrisa en la faz de nuestro Dios. Esa es la única diferencia y la única razón, el único motivo por el que vale la pena esforzarnos, por el que vale la pena hacer nuestro trabajo diario, es para glorificar a nuestro Dios. Tenemos que tener una meta. Es muy importante tener una meta. Cuando yo estaba en la universidad, ya hace como 25 años, la psicología que se enseñaba en ese entonces estaba basado mucho en teorías. Se estudiaba mucho a Freud, a Jung, a Rogers, muchos de estos teóricos europeos más que todo, de Austria y otros países. Era muy teórico y estaba, la verdad es que muy enfrentado con la palabra de Dios. Tengo algunos amigos que estudiaron psicología, pero pues no era para ver si podían entenderse a sí mismos, era porque querían entender cómo atacar estos puntos de enseñanzas antibíblicas, confrontarlas con la Biblia. Pero recientemente ha cambiado bastante el enfoque de la psicología y están haciendo muchos estudios científicos para ver el comportamiento de las personas. Y en muchos casos no lo están haciendo con alguna teoría o algo así, sencillamente están aprendiendo de cómo nosotros los seres humanos reaccionamos, cómo funcionan nuestros cerebros. Ya tienen estudios que pueden hacer tomografías, que pueden ver la actividad de las neuronas en nuestros cerebros. Y están descubriendo muchas cosas acerca de nosotros como seres humanos, que deberíamos de estar atentos a esto que están aprendiendo, porque sabemos que Dios nos hizo a su imagen y podemos aprender muchas cosas acerca de cómo somos y cómo funcionan nuestros cerebros. Una de las cosas uno de los estudios que me llamó mucho la atención recientemente es hicieron un estudio de una persona que estaba contando una historia y las personas que estaban escuchando la historia, y pusieron monitores en sus cerebros y determinaron que la actividad en el cerebro de la persona contando la historia se reflejaba en la actividad cerebral de las personas que estaban escuchando la historia. Estaban siguiendo la historia que estaba contando la persona. Ahora, cuando daba un discurso o trataba de convencer por argumentos lógicos, no se parecía en nada casi la actividad de los cerebros de los oyentes, de los que escuchaban. En realidad estaban formulando sus propios argumentos, estaban entrando en diálogo con la persona que estaba dando los argumentos. Y entonces vemos la sabiduría, obviamente, de Jesús, de usar tantas parábolas, tantas historias. Obviamente, Él nos hizo, Él nos creó y sabe cómo funcionamos. También están estudiando la forma en que nuestros cerebros funcionan con los incentivos. Entonces están encontrando que, por ejemplo, si yo tengo una deuda muy fuerte y alguien llega y me dice, ¿sabes qué? Voy a ayudarte para que esa deuda ya no la tengas, para que te perdonen la deuda. Esa persona siente mucha gratitud, pero la verdad es que dura relativamente poco esa gratitud como un impulsor de comportamiento, ¿no? Entonces, pues va a estar agradecido con la persona, pero pues la verdad en un par de semanas o cuando mucho un par de meses, ya prácticamente se habrá olvidado de esa situación. Si alguien se lo recuerda, dirá, pues sí, estuvo
muy padre eso, ¿no? Y sí me ayudó en su momento, pero son muy pocas las personas que toman eso como un patrón para su comportamiento. Pero cuando hay un incentivo en el futuro y la persona está trabajando hacia una meta, ahí sí las personas pueden durar meses, años, hasta décadas con una meta, ¿no? Trabajando hacia una meta, o si una persona tiene un padre encarcelado o algo así, entonces puede trabajar años y años y hasta décadas para la liberación de ese ser querido. Está fundamentado en algo en el pasado, el recuerdo de el amor de ese padre, o trabajar para visitar un lugar muy bonito, ¿no? Digamos Escocia, que alguien dijera, bueno, yo quiero visitar Escocia. Tiene una foto en la mente y tiene esa meta y puede trabajar años, décadas. Y así funcionan nuestros cerebros. Y así también Jesús daba incentivos, hablaba de las promesas. Y Jesús vino, es muy interesante, solemos pensar que nuestra situación ahora, ya después de la primera venida de Cristo, es muy diferente a la situación de los creyentes en el Antiguo Testamento. Y sí, tenemos mayor certeza, pero la verdad es que Cristo vino para confirmar esas mismas promesas. No cambian las promesas de Dios, son las mismas. Vamos a ver un pasaje. Romanos 15, versículo 8. Romanos 15, 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Entonces, nuestra fe está centrada en el futuro, que es exactamente donde es la forma en que Dios nos ha diseñado. Estamos enfocados en el futuro, nuestra esperanza. Y vamos a ver otra vez el ejemplo de Jesús en Juan 17, 24. Juan 17, 24. Y esto confirma dónde estaba el incentivo que Jesús tenía. Está orando a su Padre. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿En qué estaba pensando? Ya estaba pensando en el otro lado de la cruz, en la gloria. Ese era su incentivo, tenernos a nosotros ahí con Él. Vamos a leer también ahora de Romanos, el capítulo 5. Versículos del 8 al 10. Romanos 5, versículos 8 al 10. Mas Dios muestra su amor, muestra en presente. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pasado, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ese enfoque en el futuro, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La seguridad que tenemos está en los hechos que ya existen, que son
lo más seguro que podemos tener. Así que nuestro futuro también está igualmente seguro. El futuro, pensamos muchas veces en el futuro como el cielo, y es correcto, ese es el futuro al que eventualmente llegaremos si confiamos en Jesús. Pero vamos a pensar un momento también, y esto nos va a llevar al tercer y último punto, en el futuro en sentido más amplio, el futuro más cercano. El futuro es el tiempo que aún no hemos experimentado y que por lo tanto tiene potencial para infundirnos miedo o esperanza. Entonces, es un tiempo futuro y podemos tener miedo o ansiedad o podemos tener esperanza. El futuro puede ser dentro de 10 segundos, que voy a tener que interactuar con una persona difícil que ya veo que me está llamando y sé que en 10 segundos voy a tener que agarrar ese teléfono, ya mi asistente ya habrá hablado brevemente con esa persona y ya me tocará hablar con esta persona conflictiva. Si no estoy confiando en Dios, lo que voy a tener es ansiedad, miedo, o voy a tener esperanza porque estoy confiando en mí mismo quizás. Pero la única real esperanza es nuestra confianza en Dios. El futuro dentro de 10 minutos, tengo una cita con un médico porque tengo una molestia que me está preocupando mucho. Pienso que pudiera ser algo muy serio. En 10 minutos entro al consultorio. Ese es el futuro también. Dentro de 10 días tengo un trabajo escrito. No sé de dónde voy a sacar el tiempo porque estoy bien ocupado, lo tengo que entregar en 10 días. Me causa ansiedad. Ese también es el futuro. El futuro dentro de 10 semanas. Tenemos unas conferencias que vienen, no hemos casi ni comenzado a planear. Nos puede generar ansiedad. Dentro de 10 meses, no sé si tendré trabajo. Dentro de 10 años, posiblemente ya estaré muy viejo para seguir trabajando, dependeré de una pensión, de mis ahorros. Ese es el futuro en el que tenemos que confiar en nuestro Dios. En 10 siglos, sabemos que estaremos, si confiamos en Él, estaremos en su presencia. También confiamos en Él para ese futuro dentro de 10 siglos. Y el presente es el momento en el que ejercemos la fe. Solamente en el presente podemos ejercer esa fe, que es una fe en la gracia de Dios para nuestro futuro. ¿Qué es la fe? Hebreos 11. Nuevamente, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahora vamos a hablar brevemente de cómo esta esperanza en las promesas de Dios para el futuro nos da valor, nos da fuerza para combatir contra el pecado, para despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado, y es una definición del pastor Piper, nada más lo menciono porque yo no me inventé esta definición. Cuando la leí como 5 veces, la subrayé, me pareció muy, muy, muy acertada y entre más leo, más estoy convencido de ello. Nada más lo menciono para que no piensen que yo soy un genio o algo así. El pecado es lo que haces cuando tu corazón no está satisfecho con Dios. El pecado es lo que haces cuando tu corazón no está
satisfecho con Dios. Nadie peca por un sentido del deber o algo así. Oye, es que debo de hacer esto y entonces uno peca. No, pues es que no. Pecamos porque el pecado nos hace una promesa de felicidad. Nos dice, tú vas a ser feliz haciendo esto. Vas a ser, créeme, vas a ser muy feliz haciendo esto. Eso es lo que el pecado nos promete felicidad. Y cuando pecamos es porque estamos creyendo más la promesa del pecado que las promesas de Dios. Cuando a veces tratamos de deshacernos del pecado, y hay, yo creo que dos formas básicas. Una es la forma de demostrarnos lo horrible y lo ruin que es el pecado, ¿no? Los regaños, está en la vergüenza, tratar de avergonzar. Oye, ¿cómo es posible que algunos de ustedes hacen esto? ¿No? Nos sentimos muy mal, híjole, no, pues sí. La otra es manifestar las promesas verdaderas de Dios que nos tiene en Cristo y que brotan de la santidad a la que anhelamos. Nos reemplaza el gusto por el pecado. Vamos a ver esta motivación en Hebreos 11, un poco antes. Ahora vamos a ver a Moisés, Hebreos 11, 24 al 26. Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es la forma en que pensaba Moisés. No es que dijera, no, pues yo quiero ser un pobrecito y sufrir con este pueblo, ¿no? Y no se trata de un evangelio de la prosperidad, no se trata de eso. Está hablando del galardón que es Cristo. Es la clave del cielo y es la clave de la santidad también. Tenemos, hermanos, que nutrir nuestros corazones con esas promesas de Dios, recordarnos una y otra vez en qué estamos enfocados, en las promesas de nuestro Dios que están en su palabra. Y si no meditamos en esas promesas, si no las tenemos ahí en mente, memorizarlas y aprovechen si tienen hijos menores, si tienen niños, memorizar esas grandes promesas. Es mucho más fácil a temprana edad memorizar las cosas que después, que tenemos las mentes tan llenas de 1000 cosas y no se olvidan también. Yo las cosas que memoricé cuando tenía 4 o 5 años, no se me olvidan, no se me olvidan. Esas promesas las tenemos que tener presentes constantemente, todos los días y todo el día. Por eso es tan importante leer la Biblia diariamente, orar al Señor. ¿Por qué? Porque así nos acordamos de esas promesas. Y cuando vienen las promesas del pecado y nos dicen, mira, te va a gustar mucho, vas a ser muy feliz, créeme, vas a ser muy feliz. No las vamos a creer porque ya tenemos las otras promesas que son mucho mejores que cualquier cosa que puede prometer el pecado, aunque fueran ciertas las promesas del pecado, y sabemos que no lo son, que son mentiras.
Pero aun si fueran ciertas, las promesas de Dios son tan maravillosas, que nos deben de impulsar nuestros corazones a servirlo todos los días y a lo largo de todo el día. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra, por tus promesas que son sí y amén en Cristo. Damos gracias por Cristo, que Él vino a confirmar esas promesas. Ayúdanos, Señor, a amar esas promesas y a aferrarnos a esas promesas, porque en realidad nos prometes a ti mismo. Y eso es todo lo que nuestros corazones están diseñados para anhelar y lo que en realidad nos va a hacer felices. Gracias, Señor, por el tiempo que tenemos juntos, que es un adelanto del gozo que experimentaremos, el gozo pleno que experimentaremos en tu presencia. Seremos más felices, Señor, pero no más seguros. Gracias en Cristo Jesús. Amén.